¿Usted considera que América Latina está al borde de una nueva invasión encubierta? Con Donald Trump jugando su última carta para derribar a Nicolás Maduro y Gustavo Petro alineándose con el chavismo, el Caribe se convierte en el epicentro de una guerra silenciosa donde el narcotráfico es solo una excusa. Sobre este tablero en movimiento, conversamos con el ex viceministro de Defensa de Colombia, Gustavo Niño, quien advierte que el cerco militar estadounidense podría transformarse en una intervención quirúrgica que redefina el equilibrio político del continente. Gustavo, bienvenido a Venezuela en profundidad. Gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia. Gustavo, con lo que ya hemos visto, el despliegue naval de Estados Unidos, con la actuación de la CIA y los ataques a las embarcaciones, ¿esto podría escalar en un conflicto militar más complejo con la intervención de otros países? Bueno, primero que todo, ese sería el peor escenario para la estrategia de Estados Unidos. Estados Unidos, pues históricamente ha jugado o ha implementado mejor una estrategia de mayor presión y disuasión. Y no es algo reciente de este siglo, sino que lo podemos ver desde 1962 con la crisis de los misiles, cuando Nikita Khrushchev le pone misiles a Cuba apuntando a la Florida, que hace un despliegue naval muy parecido a este, digamos, guardando el contexto y el tiempo, y pone en cuarentena la zona. Estados Unidos lo hace también acá, pero ya lleva 2 meses. Imagínense, en 1962 solo duró 15 días el despliegue naval en la presión y otros 15 días mientras se retiraban. Aquí se cumplen 2 meses y la tarea principal es ponerle presión a la droga, al narcotráfico y también al régimen porque es el jefe del cartel de los soles. Sin embargo, cada día que se está demorando más, Estados Unidos está abriendo la segunda opción, que el propio gobierno y la oficina del Policy Planning del Departamento de Estado lo ha mencionado, y es vamos a la segunda estrategia. La segunda estrategia es tema terrestre, como lo han mencionado, pero también un tema como tal de intervención militar. En ese caso, y es la pregunta que tú señalas, pues es muy complejo porque tiene un costo adicional, un costo político interno para Estados Unidos, en donde los demócratas van a ver muy fuerte, digamos, y van a criticar mucho el tema de intervenir directamente a Venezuela, porque es crear un conflicto y una guerra que no sabemos cómo va a terminar. Van a perder vidas marines de Estados Unidos y pueden perder vidas venezolanos y de la Fuerza Nacional Bolivariana. Sin embargo, la presión que está generando hoy muestra que hay una posibilidad de que eso suceda. Para mí hay tres escenarios. La presión inicial, que parece ser que no ha logrado resquebrajar al régimen. La presión de una intervención militar, que puede ser en dos sentidos. Una, un establecimiento militar, puede ser un fuerte, puede un ejemplo, una zona donde haya aviones para eliminar una capacidad como tal fuerte que tenga Estados Unidos, que tenga Venezuela, con donde se guarden los Sukhoi, etcétera, etcétera. O puede ser una intervención quirúrgica que busque a Maduro, busque a Diosdado o busque a Vladimir Padrino. ¿Usted considera realmente que Venezuela tiene la capacidad para responder a Estados Unidos o más bien buscaría implementar una estrategia para ganar tiempo? Total, Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro tiene estas tres opciones, él lo sabe. Hay una opción clara de salida en un acuerdo, que es la presión, y que hay un acuerdo que lo negocian sus asesores principales. Muchos han mencionado a los Rodríguez, que son los que mejor salida internacional tienen en términos de conexiones internacionales, pero pueden ser otros. Esa salida parece ser que no está tan fácil, y el objetivo de los Rodríguez, para mí, desde un tema de análisis de hipótesis, es que se mantenga el régimen, pero que salga Maduro. Lo que está haciendo Maduro es ganar mucho tiempo. Si ya ha pasado 60 días, si él puede llegar a 90 días, va a empezar a ganar terreno, y al ganar terreno se va a empezar a debilitar Estados Unidos con su política doméstica que afecta mucho a su política internacional. ¿Cuáles han sido o cuáles son las consecuencias para Colombia de extenderse este conflicto y de que el presidente Gustavo Petro siga sosteniendo su postura a favor del régimen de Maduro? Colombia, el presidente Petro decidió escoger un camino muy tormentoso, combinado por su ego, principalmente, narcisismo y el legado que quiere dejar internacionalmente, hablando de que él es una figura internacional de la izquierda, un poco romántico y melancólico de las izquierdas de los 70, de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y se mete en una pelea sin mucho análisis, pero le funciona, porque genera nacionalismo,
su alineación con la izquierda le funciona, que especialmente con Maduro, si sobre todo se queda en el escenario. Y tercero, impulsa que ese nacionalismo lo logre generar, mover fibras en Colombia para que pueda ganar las elecciones en el próximo año, que es su apuesta más importante, porque si no las gana, hoy lanzó su salvavidas desde mi punto de vista y es convocar una constituyente para que sea la movilización cuando él pierda el poder. Apenas él pierda el poder, el caballo de movilización va a ser una constituyente porque va a decir que la derecha fascista le ganó, que Trump les ayudó, que hubo una presión. Él está construyendo su plan B ya hoy, sin Maduro y sin él en el poder, para que su línea ideológica pueda crecer. En el entretanto, él no está pensando en el país. Lo que vemos es que la ayuda militar nos va a debilitar completamente, porque nosotros recibimos buena ayuda militar de Estados Unidos, y eso va a ayudarlo a él en el propósito que acabo de mencionar, porque va a debilitarnos mucho las fuerzas militares para las elecciones. Hay que recordar que la mitad del territorio colombiano lo controlan grupos armados organizados como el ELN y las disidencias de las FARC, que tienen un link, una conexión directa con Nicolás Maduro. Especialmente el ELN, que es su guardia en la frontera, su retaguardia como tal, en el Catatumbo, por ejemplo, y también las disidencias de las FARC con la segunda Marquetalia, que habitan sus líderes en Venezuela y que son cobijados y protegidos por la dictadura de Nicolás Maduro. En el caso particular de Colombia, en medio de todas estas tensiones, el presidente Gustavo Petro está convocando una constituyente en su país. Para los venezolanos esta historia es un poco conocida y entendemos más o menos cómo podría ser el desenlace. ¿Está Colombia saltando al vacío con todo lo que está haciendo el presidente y el apoyo que le está brindando a Nicolás Maduro? Total, Colombia está cambiando o virando toda su política exterior y su política interna y tiene, a diferencia de Venezuela, unos grupos armados organizados muy bien disciplinados y enquistados y con buena plata, porque son los que están llenos de plata de la cocaína, para poder influenciar en las elecciones. Hoy Colombia está a la deriva con la mayor incertidumbre que ha tenido en los últimos 200 años antes de la independencia, porque se está moviendo mucho este escenario. Y lo tiene por un presidente que está buscando tratar de quedarse en el poder a través de interpuesta persona de ganar las elecciones o de generar una narrativa que le permita a la izquierda volver al poder apenas pierda las elecciones de mayo. Esas son las dos opciones que tiene el presidente Petro. En términos militares, el camino está muy claro: debilitar a la Fuerza Aérea, debilitar a todo el componente helicoportado y aéreo, que es la ventaja comparativa que tenemos contra los grupos armados organizados, y alejar a los dos aliados que más tienen presencia en Colombia, que son Estados Unidos e Israel. Todo el cóctel está claro, la estrategia está clara. Para todos los colombianos no está claro en esto, pero para el mundo académico y el mundo militar sabemos cuál es el recorrido, sabemos lo que pasó en Venezuela. Y para Trump, y especialmente para Marco Rubio y para el Departamento de Estado en general, todos los seguimientos que hacen es que el país se lo está llevando hacia Venezuela y hacia esa alianza. Por eso no es fortuito que el presidente Donald Trump hace 2 días en su retorno a Washington haya dicho que ya no cree en nadie en Colombia que tenga la capacidad para recuperar, para combatir el narcotráfico, y al siguiente día bombardea 2 lanchas en el Pacífico diciendo: llegó el policía de la zona a poner orden. Hay que decirle al presidente Trump que tiene que saber jugar muy bien sus cartas, especialmente Marco Rubio, porque esto lo que puede hacer es impulsar la estrategia de Petro, que es generar un nacionalismo extremo. Hay que impulsar como tal que sí se investigue todas las relaciones que tiene el presidente Petro con Nicolás Maduro, y si hay alguna que tenga el vicio de delito conexo al narcotráfico, especialmente, pues que sí se avance con todo lo que hace la OFAC, que es la lista Clinton en general. Hemos visto en los últimos días cómo Estados Unidos ha hecho comparaciones con grupos como Al Qaeda e ISIS y me gustaría preguntarle si así de grave representa o es la amenaza que representa hoy Colombia y Venezuela para los Estados Unidos y el continente. Al-Qaeda es un grupo terrorista que lleva muchos años, sobre todo ideologizado en el Islam, principalmente. Aquí nosotros tenemos un grupo terrorista como el ELN y las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo de hace muchos años, más de 50 años, especialmente el ELN y las FARC, ideologizado por el marxismo-leninismo y toda esta corriente marxista que implica tomar el poder por las armas, ¿sí?
ya esa ideología se les ha corrido y se han vuelto es una mafia porque ha sido alimentada por la cocaína y se han enquistado como repúblicas al interior de la república, repúblicas independientes. Entonces, ellos pueden atacar, hicieron un magnicidio, pues se sabe que es el ELN o las disidencias de las FARC los más interesados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y sin duda van a amenazar al Estado ahorita en elecciones porque saben que viene una nueva postura política y una postura que los va a atacar muchísimo a ellos. Entonces, esa comparación, aunque con estas diferencias que menciono, religiosas y políticas, tiene cabida en la amenaza que tiene para Estados Unidos y también para la democracia colombiana. Hoy vemos a los gobiernos de Venezuela y Colombia más unidos que nunca. Pero, ¿qué pasa con esos otros países que han sido aliados históricamente de Venezuela, pero que no se han pronunciado como se esperaba que lo hicieran ante la situación? Estamos hablando, por ejemplo, de Rusia, China, Irán, hasta la misma Cuba. Venezuela está sola. Hay un apoyo diplomático en contra del régimen de Maduro en América Latina, en Europa y en Estados Unidos. Yo hace 6 meses antes de que hubiese intervención señalé cómo podría haber una intervención militar en Venezuela y señalaba este camino porque era Estados Unidos o la Unión Europea la que podría hacerlo. Señalé que principalmente podría hacerlo Estados Unidos a través de un despliegue naval que al final sucedió y es porque ni China, ni Rusia, ni Irán van a tener la capacidad de responder. Rusia está muy, muy ocupado en Ucrania y no ha podido salir, le está costando mucho salir y no ha podido avanzar en esa guerra y no la ha podido ganar. Irán ha sido golpeada recientemente con el tema del conflicto israelí-Gaza o israelí-Hamas, principalmente porque no son todos los palestinos, y China tiene una guerra comercial con Estados Unidos que donde toque algo militar puede escalar ese ejercicio y los chinos no van a defender a nadie más que no sean sus intereses principalmente. Hoy Venezuela está endeudada con estos tres países, les debe plata y al final, cuando caiga el régimen, porque caerá muy pronto seguramente, van a terminar manifestando sus intereses y sus inversiones y van a hacer una negociación sobre Venezuela con el próximo presidente o presidenta del país. No, no va a haber ninguna influencia, lo único que puede generar el día después de que caiga Maduro es la lucha de una guerrilla que está ya enquistada, que es el ELN, que decidirá si va a combatir o no a la Fuerza Nacional Bolivariana, sobre todo si el nuevo presidente o presidenta tiene la legitimidad de coordinar la Fuerza Nacional Bolivariana, que es el primer objetivo que debe tener el día después de que caiga Maduro. Ese es el escenario. No hay un escenario geopolítico en donde nadie salga a defender a Maduro y a Venezuela. Maduro hoy está solo, Maduro hoy está acorralado y Maduro hoy solo tiene una opción, que la tiene que chulear, como decimos en Colombia, Donald Trump. Pero si se demora mucho Donald Trump, Maduro va a empezar a tener más opciones. Gustavo, no siendo más, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Venezuela en profundidad y por compartir sus conocimientos con nosotros en este análisis. Gracias también a las personas que todos los días están viendo, comentando y analizando también cada una de las conversaciones que tenemos en este espacio. Recuerden que fue creado con la única intención de que todos pudiéramos participar y debatir sobre lo que acontece en Venezuela y a sus alrededores.